Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Como le decíamos, vamos a recibir a un representante de una de las 3 entidades que están comprometidas en un centro de estudios que hasta el momento ha hecho algunos análisis importantes de temas puntuales en el país. En este caso, él pertenece al Centro Juan 23. Steven Cabrera, buenos días. Buenos días. Qué bueno que esté aquí. Cuéntenos primero qué hace el centro, le hemos invitado para mostrar, porque ustedes han compilado las declaraciones juradas de bienes y de patrimonio de una buena parte de los ministros de este país. Cómo entraron y cómo ha crecido sus fortunas, cómo se quedó estática o cómo redujo, porque hay algunos que dicen que redujeron sus fortunas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué el centro lo hace? ¿Qué es el centro? Esa parte introductoria. Muy bien. El Centro Juan 23 se interesa por institucionalidad, educación, migración, justicia, y desde 2012 viene interesado por el tema de la declaración jurada de patrimonio. Hace un tiempo, el año pasado, en el 2016, el Centro Juan 23 hizo una alianza con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y ahí nace el Laboratorio Social de Padre José Antonio Esquivel para seguimiento a la aplicación de la Ley 311-14 y sus reglamentos de declaración jurada de patrimonio. Dentro de la Pucamaima opera bajo el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre Alemán en el programa de estudios para el desarrollo dominicano. Entonces, se interesa en conocer cómo se aplica la ley, básicamente. ¿Quiénes la cumplen? Quienes la cumplen, las autoridades que tienen que hacer cumplir o aplicar las sanciones. Entonces, este es el tercer boletín de esas investigaciones. Eso que usted menciona del listado de funcionarios, son algunos funcionarios. Son 34 funcionarios. Son 34 que venimos, son un poquito más los que venimos dándole seguimiento del inicio del laboratorio, sí. Pero de los que estaba la información más completa era de esos 34. ¿Esa información ustedes la pidieron a la Cámara de Cuentas? Sí, se recibe de la Cámara de Cuentas, ellos las entregaron en sobre cerrado, y nosotros solamente podemos trabajar con esa copia que nos proporcionan ellos. Que hay algo preocupante más allá de los nombres que se detallan. 5% de 5.159 servidores públicos. Sí, sí. 5%, ¿eso es preocupante? El 5% de los funcionarios obligados por ley son los que han entregado. ¿El 5%? El 5%. Falta. Bueno, lo que pasa es que se suma mucha gente que son los regidores de los ayuntamientos, porque yo pedí la lista completa y me dieron, entonces aparecía muchos regidores, muchos alcaldes, muchos gobernadores. Pero están obligados igual por ley. Están obligados, pero no lo hacen. Muchos encargados de compra de las instituciones públicas, aquí leímos unos cuantos. Cuando leíamos eso, mucha gente se ponía guapa. Siempre hay alguien que dice, no, y se molesta por esos datos, pero son los datos que yo decía, oye, fue la Cámara de Cuentas. Entonces, vamos a leer ahora, vamos a mostrar el resultado de este boletín. Hemos pasado el boletín que ustedes suministraron con la lista de estos 34 funcionarios, para que ustedes sepan lo que tenían y lo que tienen. Vamos a ir leyéndolo. Señor director, tenemos la primera parte, lo hemos puesto en gráfica, de este boletín. La primera persona se divide pone el funcionario, patrimonio total anterior, patrimonio total actual y el cargo que tiene. Y en algunos casos comentarios. La primera es Altagracia Guzmán Marcelino. En el 19 de diciembre del 2014, cuando hizo el CERA su patrimonio, esa es la declaración referente, tenía 24.519.469 pesos. El patrimonio actual al 22 de septiembre del 2016, es decir, 2 años después, es 26.409.000 pesos. Ministra de Salud Pública. Unos 2 millones aproximadamente. 2 millones aproximadamente. Que no es el caso de Andrés Navarro. Andrés Navarro, aquí tenemos que detenernos un poquito en Andrés Navarro, que es ministro en este momento, ministro de Educación y fue ministro de Relaciones Exteriores. Al 20 de noviembre del 2014, según estos documentos, Andrés Navarro tenía 7.103.000 pesos. Y al 5 de septiembre del 2016, es decir, 2 años después, aparece aquí con 26.871.000 pesos. Es decir, 24 millones más en 2 años. Yo vi en el día de ayer que hay un comunicado o una declaración, no sé si fue el mismo Andrés Navarro, sobre este particular, como que había un error. ¿Cómo fue que se obtuvo esta información? Porque en el caso específico de Andrés Navarro. Sí, nosotros tenemos conocimiento y realmente las declaraciones que se usaron para ese estudio se recibieron en sobre cerrado
de la Cámara de Cuentas. O sea, que cualquier reclamo sería a la Cámara de Cuentas. Correctamente. Sí, tiene que hacer rectificación. Correctamente. Y de hecho, nosotros no podemos ni siquiera ir a las, no nos hemos permitido ir a los portales web a descargarlas de ahí, sino la pedimos a la Cámara de Cuentas. Entonces, si hay una discrepancia de las que nos haya entregado la Cámara de Cuentas, es a la Cámara de Cuentas que hay que reclamar. Una pregunta, ¿ustedes tienen conocimiento del procedimiento que la Cámara de Cuentas lleva para votar, para sumar, para restar, para incrementar? O sea, ¿cómo se hace eso? Simplemente con los datos que provienen de allí, ustedes trabajan, hacen su análisis y ya está. Ok, como debería ser, es primero que deben estar publicadas todas en las páginas de la Cámara de Cuentas y no está así. Información pública. Claro, porque se presta precisamente para este tipo de... Claro. Sí, hay, incluso había, en algún momento había en la Procuraduría General de la República, había cierta cultura de publicar las declaraciones juradas. Y algunas instituciones públicas ponen las declaraciones juradas porque te están obligadas además cada institución. Correcto. Pero hay otro que falta. Vamos... Pero quiero... fíjese la importancia de que se cumpla la ley. Si la Cámara de Cuentas cumple y publica todas las declaraciones. Esto no es un trabajo excepcional. No solamente no es excepcional, sino que el ministro, con razón, si él tiene en su poder una que dice que es diferente a la que yo tengo, que me entrega la Cámara. Pero a ustedes le entregan no solo la suma, la Cámara de Cuentas le entregó la declaración que él hizo. Esa es la declaración que él hizo. Es la declaración. Entonces la comparación es ahí en suma y resta. Exactamente. Entonces, él tiene una sellada, recibida, pero la Cámara de Cuentas nos dio otra en sobresellado, también sellada como recibida. Entonces, fíjate, hay dos documentos. Ahora, si estuvieran colgadas todas, hay un solo documento. No sé si me doy a entender, hay más transparencia. Sí, claro. Bueno, pero la declaración que él hizo en el 2014 decía 7 millones. La declaración que tiene el 5 de septiembre del 2016 son 26 millones. A ustedes la declaración que no solo el resultado de la sumatoria de la Cámara de Cuentas, sino la declaración textual. Es importante también aclarar, me preguntaban que cómo debe ser. Como debe ser es la parte pública que debería estar colgada en la página web de la Cámara de Cuentas, debe decir el total del patrimonio. Okay. O sea, debería tener un número. El total del patrimonio es tal. Okay, vámonos con el siguiente. Sí, que por ejemplo, algo curioso, no es el caso de incremento de muchos otros, en el caso del ministro de Turismo, de 37 millones a 35 millones. Pero hay un aspecto, Edith, que creo que es una situación que llama la atención de mucha gente y se pregunta, porque no es solo el patrimonio del titular, del hombre, la mujer, o sea, el ministro o quien deba rendir cuentas ante el Estado, sino sus familiares. De alguna forma se estudia también el patrimonio de la esposa, del hijo, del tío, del cuñado, que sabemos es una práctica que puede darse. Cuando se crea la Oficina de Fiscalización y Evaluación de las Declaraciones Juradas de Patrimonio dentro de la Cámara de Cuentas, tiene dos mandatos: controlar la entrega de las declaraciones y evaluar la veracidad de las mismas. O sea que en teoría o en función de la ley deben evaluar cada una. Si es cierto que tiene más o incluso si tiene menos. Comprobar la veracidad, porque inclusive tiene la ley te dice los documentos que tú tienes que entregar o cuál es el contenido, y el reglamento te da un listado de los documentos mínimos. ¿Y los familiares y testaferros? Puede llegar hasta el cuarto nivel de familiaridad. Eso no se está haciendo aquí porque la Cámara de Cuentas todavía hay un organismo que se suponía que era un organismo rector para la verificación de las declaraciones. Sí, esa nueva oficina. ¿Ya funciona? Sí, ya está, no tiene director. No tiene director. Nosotros en agosto del 2016 preguntamos que cuántas declaraciones se habían evaluado y nos informaron en comunicación recibida por nosotros que cero, que se estaba en proceso de organización. No funciona. Vamos a seguir, vamos a leer los nombres de todos ahora rápidamente. Seguimos con el tercero, Ángel Esteves, ministro de Agricultura. Al 20 de septiembre del 2012 declara 140.683.000 pesos. Al 14 de septiembre del 2016, 162.118.000 pesos. Estamos hablando de 22 millones de pesos en 2 años. Luego Antonio Isa Conde, como ustedes saben, ministro de Energía y Minas, recientemente designado,
uno de los últimos que ha entrado al tren gubernamental, 64.872.000 pesos y unos cuantos pesitos. Y al 29 de agosto 2016, 72.011.000 aproximadamente. Aristi Castro, oigan eso, Aristi Castro, senador, provincia de la Altagracia, oigan, que Aristi Castro es más pobre ahora que antes. Sí. Aristi Castro tenía en noviembre del 2010 91.734.000 y en septiembre del 2016 declaró 58.981.000. Ha repartido mucho salami. No, eso yo se lo digo a la provincia de la Altagracia, ustedes saben que él es más pobre ahora que antes. Sí, ha repartido. Carlos Amarante Baret, él es ministro de Interior y Policía, fue ministro de Educación. El 17 de septiembre del 2012 declaró 17.206.000. El 16 de septiembre del 2016, es decir, 4 años después, declaró 25.337.000. En el caso del presidente Medina, 21.609.000 pesos el 13 de septiembre del 2012 y al 15 de septiembre del 2016, 22.555.000. Es uno de los que menos... De lo que menos creció en poco tiempo, sí, así. Sí, así es. David Collado, alcalde del Distrito Nacional, al 14 de septiembre del 2010... Pero un dinero... 35.902.000. Y al 16 de septiembre del 2016, bueno, son 6 años después, 81.528.000. Yo quiero invertir. Sí, 81 millones. Yo quiero invertir ahí también. Estamos hablando de más de 40 y tantos millones. Millones, en este caso. Está bueno. El caso de Andrés Navarro es el único que ustedes han tenido reclamo, ¿verdad? Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, seguimos después de David Dionis Sánchez. Este también le ha ido bastante bien, vicepresidente del Senado. En agosto del 2010 tenía 23 millones. En septiembre del 2016, 47 millones. O sea, el doble, con un poquito más. Oyeron eso, atención Pedernales. Yo digo que si la cuenta de los empleados públicos, de los funcionarios públicos, si tuviésemos como tuvieran la misma habilidad para multiplicarle las fortunas al país, el país fuera millonario. Claro. Nos fuimos Francis Cuevas, ejecutivo encargado de compras de la Procuraduría, pero este no tiene comparación. No lo leo por eso, no tiene con qué compararlo. Tenía 5 millones. La declaración jurada de patrimonio no la ha hecho. No la ha hecho, no tenía, extemporáneo, fuera de tiempo. Francisco Domínguez Brito tenía a septiembre del 2012 11.557.000. A septiembre del 2016 19 millones. Francisco Javier García, otro caso curioso como el de Amable. Igual que el de Amable se empobrece. Tenía 37, sí, dicen ellos, 37 millones al 13 de septiembre del 2012. 4 años después declaró 35 millones. Pero discúlpame, 2 millones menos. Que en el caso de Gonzalo Castillo es mucho menos también, Edith. Aquí está, 143.194.000 en septiembre 17 del 2012 y al 12 de septiembre del 2016 presenta la declaración por 88.876.000. Es una pérdida bestial. Wow. En el caso de González Castillo. Sí, Gonzalo Castillo, mal negocio, Gonzalo, ¿qué pasó ahí? El ministro de Obras Públicas tenía 143 y ahora tiene 88. De septiembre del 2012 al 16, 4 años. Gustavo Montalvo, de septiembre del 2012 tenía 19 millones. En septiembre del 2016 tiene 26. Mira, estamos uno en 4 años. Siempre. Héctor Valdés Alviso, sí es un caso grande. Pero grande. Ese grande el de Valdés Alviso, porque Valdés Alviso es el funcionario mejor pagado del Estado. Ya lo sabes. Y se ha empobrecido, millones. Se quedó estático. Tenía, o sea, se come mucho. No, él subió, no, dice, unos 100 y pico de mil. Oigan, 65.479.000, eso era en agosto del 2012. 4 años después, Valdés Alviso declara los mismos 65.621.000. Vaya. Gana más de 1 millón mensual. Sí, entonces, claro. Quisiera cualquier dominicano, no quisiera cualquier comunidad, quisiera cualquier provincia. Su patrimonio incrementó lo que tiene mucho gasto. Miren el caso de Jean Alain, que inmediatamente fue nombrado como procurador de la República, fue uno de los aspectos que llamaba poderosamente la atención de la ciudadanía. Dice que bajó. El 30 de agosto del 2012, Jean Alain Rodríguez
tenía 219 millones, de uno de los funcionarios más ricos que Valdés Albizu, Sí. 219.249.000. A septiembre del 2016, 207 millones. Quiere decir que empobreció, según lo que dice acá. Pero sigue siendo el millonario. José del Castillo Sabiñón es otro de los más ricos también del gobierno. Tenía al 13 de septiembre del 2012 134 millones. Al 16 de septiembre del 2016 su patrimonio se había bajado. Tenía 125 millones. José Nelson Guillén, como ustedes saben, alcalde de San Cristóbal, 15.900.000 el 23 de septiembre del 2010 y 31.388.000 al 16 de septiembre del 2016. Es el doble, 15 millones. Subió. Estamos hablando de 6 años. Estamos hablando, recordamos para la gente que acaba de sintonizar, de informaciones que han sido suministradas a Juan 23. A la Pucamaima. A la Pucamaima también, a través de la Cámara de Cuentas. Sí, que es el Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel. Bueno. Vámonos con José Ramón Peralta, otro de los más ricos del Estado, de los funcionarios públicos. 145 millones tenía Peralta al 11 de septiembre del 2012. 4 años después tiene 225 millones. Premio mayor. De agosto del 2016. ¿Cuál habrá sido ese número? Hay uno que Juan Mejía, que no tiene fuente, no es temporáneo, y otro encargado tampoco. Julio César Valentín también, más del doble. Estamos hablando de 22.673.000. Del 10 al 16 en 6 meses. Tenía 22 millones en el 10. 6 años. Ajá, y en el 16, 52 millones. Lucía Medina, 7.133.000 en el 2002. En el 2016, 77 millones. 70 millones de pesos. 77. En 4 años. Bueno, por el No, no son 4, no, ella es del 2002. Ah, 2, perdón, ok. 2 al 16. 70 millones de pesos. Son 14 años. En 14 años, ella tenía 7 y pasó a tener 77, en 14 años 70 millones. Bueno, ajá, habrá que hacer un curso, ¿no? Lupe Núñez, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados, tenía en septiembre del 2010, eso es lo que ellos dicen que tenían siempre, 18 millones, en septiembre del 2016, 23 millones. Margarita Cedeño de Fernández, a septiembre del 2012, tenía 22 millones, a septiembre del 2016, 4 años después, 27 millones, 5 millones más. Rafael Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo, 10.893.000 al 2015 y 13.177.000 al 2016. Reinaldo Pared, 55 millones en el 2010, 10 años después, en el 16 tiene 57 millones, 2 millones más. Fíjense ahí a Ahí nos fuimos, dejamos todo esto que no tienen referencia. Rubén Bichara. Que tampoco. Rubén Bichara no tiene... Oye, extemporáneo, no hay constancia del último monto declarado en la comunicación de la Cámara de Cuentas o en la CDEE. Rubén Bichara declaró al 14 de septiembre del 2012 42 millones, pero al 23 de noviembre del 2016 no existe dato del vicepresidente ejecutivo de las empresas eléctricas estatales. Tú tienes ahí a Simón Lizardo Méjita, 14 millones en el 2012 y en el 16, 22 millones. Tommy Galán, agosto del 2010, 22 millones, agosto del 2016, 6 años después, 35 millones. Estos son los datos. Aquí tienen el estudio. Está disponible en la página web de la Pucamaima. Pueden entrar aquí en la página web de la Pontificia. Esto es el Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel. Estos son estos documentos, estos datos, es el resultado de la presentación. 2017. Exacto, de la declaración jurada de bienes presentada por estos funcionarios públicos que ustedes la pidieron vía libre acceso. Sí, el de ley 204. A la Cámara de Cuentas. Un detalle que nos llama la atención, hay algunos casos de gente que evidentemente cuando usted la ve, no tiene y la gente lo sabe. O lo supone, pero casi que lo sabe, porque en los pueblos se sabe todo. Alguien que se tire a muerto en la declaración jurada de bienes. ¿Qué tú dices de dónde? No, que se tira muerto, que dice tengo menos, cuando todo el mundo sabe que tiene más, sí, lo contrario. Para esos casos también vale la verificación. Se verifica porque usted decía de que la información sea cierta. ¿Cuándo se activa? Primero que deben verificarla todas. O sea, cada vez que entra una debe verificarse si la información tiene los soportes correspondientes, porque usted puede decir, tengo tal cosa, pero ¿dónde están los soportes?
que es parte de la obligación de esa nueva oficina creada. Y lo otro es, que es una de las cosas más interesantes, cuando el funcionario sale. Cuando tú entras, cuando tú sales, tú tienes que declarar en no más de 30 días. Ahora, cuando tú sales y no declaras, automáticamente se tiene que iniciar una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito. Sí. ¿Cuándo? O sea, cuando el funcionario sale. Ajá. O sea, fíjate, cuando tú entras y no declaras, hay unas sanciones de una falta grave, que según la ley de administración pública, la penalidad es separación del cargo cuando no es por elección. ¿Y pudieron ver ustedes que las sanciones se hayan cumplido en algunos casos? Nosotros, por ejemplo, una de las sanciones es retención del sueldo por la tesorería o por la institución o persona que pague. Nosotros enviamos una carta a la tesorería y a la fecha solamente se habían retenido 5 sueldos. 5. Sí, que recordamos que Peralta en algún momento el año pasado dijo que se estarían reteniendo los salarios de las personas que no hicieran su declaración y bueno, luego prórrogas y prórrogas. 5, ¿ok? O sea, prácticamente no se está sancionando. Y la otra sanción... ¿Para qué entonces una sanción? ¿Para qué inclusive una ley? O sea, la ley debe aplicarse, a eso que debemos apostar, porque es un proceso de fortalecimiento institucional. O sea, las leyes están ahí, lo que tenemos es que estén los instrumentos y que sirva para... Claro, pero eso no le corresponde a las autoridades o a los periodistas y comunicadores. La sociedad también debe estar constantemente exigiendo. Fíjese algo, primero necesitábamos una nueva ley. Gracias a Dios la obtuvimos en el 2014. Luego se necesitaba un reglamento para que no hubiese puntos grises. Ahí está. Y luego hacía falta un laboratorio para darle seguimiento. Siempre hay que darle seguimiento para que se cumpla y luego está el control social, porque el control social existe. Dentro de la Cámara de Cuentas hay un departamento de control social. Miren esto, dice el documento advierte que la diferencia temporal del monto reportado entre una y otra, declaración jurada de patrimonio, o sea, si alguien dice en el 2012 que tiene una cantidad y en el 2016 se ha triplicado, dicen ustedes, es difícil de analizar, pues la información de acceso al público no incluye las partidas que suman un patrimonio total. O sea, debería saber, bueno, yo compré las vacas que tenía parieron, lo que sea que haya pasado. Por supuesto. Y que se quede claro ahí, bueno, pero no queda claro. Pasivos se supone que también. Sí, pero y estos patrimonios, esta suma, ese resultado de todo, activos, pasivos, todo. Es bueno que la gente sepa lo que tienen aquí. Sí, y que debería ser publicado por la propia Cámara de Cuentas para que no se preste a interpretaciones, errores. Tiene que estar por ley publicada la parte o el extracto de las declaraciones que puede ser público. Los números de cuenta bancaria no deben ser públicos, inclusive las direcciones de los inmuebles no deben ser públicos. Pero la parte pública debe estar colgada para todo el mundo poder descargarla en la página web. Y hay que hacerle entender una vez más a los servidores del Estado que son servidores, están bajo el escrutinio público constantemente, no es para molestarse, no es una persecución, no es que a uno le coge o no con ellos, es que tienen la obligación de rendir cuentas, correcto, de decir de dónde, cómo obtuvieron y qué están haciendo en cada una de sus responsabilidades. Hoy que es miércoles verde, ustedes destacan aquí como una de las conclusiones que, primero, una de las conclusiones es de las irregularidades, la discrecionalidad con que el Poder Ejecutivo soslayó el mandato de la ley en materia del tiempo previsto para realizar las declaraciones juradas de patrimonio. Según lo que usted dice, prácticamente el tren completo y está ya fuera de la ley. No. 95% dice. Sí, o sea, qué bueno que usted hace que me diga... Exactamente, sí. O sea, es bueno aclarar, cuando nosotros decimos, nunca se debió haber dado un plazo por encima del plazo que la ley estipula. El plazo es por encima. Eso en el caso de los que dependen directamente del Poder Ejecutivo, los cuales ya entregaron, o sea, todos los que no habían entregado, que dependen del Poder Ejecutivo, entregaron ya, según el último listado que nos entregó ahora en la Cámara de Cuentas. La mayoría son de los gobiernos municipales, los regidores, alcaldes. Qué bueno aclarar eso, ¿sabes? También tienen, no podemos cargarle el dado solamente, bueno, muchos legisladores. Pero el Ministerio de la Presidencia fue bastante enfático con eso, lo publicó y lo decía, sí, lo anunciaba. Pero lo que tenía que era que aplicar la ley, al que tenía que cancelarlo, cancelarlo, y al que tenía que retenerle el sueldo, retenérselo. Recordando. Pero fíjese, todavía hay 96 y tantos diputados que no han entregado. 96 diputados que no han entregado. Entonces, el Poder Legislativo, o sea, no podemos cargarle el dado solamente al Poder Ejecutivo, que mal que bien ya entregaron. O sea,
Lógicamente debieron haber aplicado las sanciones. Los cabildos también. Bueno, la impunidad, ustedes dicen que beneficia a todo incumbente o exfuncionario que por uno u otro motivo incumple la ley y su reglamento, debido a la ausencia casi absoluta de sanciones disciplinarias y o penales de parte de los respectivos superiores jerárquicos, de la Procuraduría General de la República o de la Tesorería Nacional. Bueno, ustedes van a seguir trabajando. La gente que quiera tener acceso a este documento puede entrar. Es el Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel. Está en la página de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. ¿Ustedes están apoyando todo este fenómeno verde en República Dominicana? El Centro Juan 23, sí. El laboratorio es otra cosa. Sí, pero muchísimas gracias por estar esta mañana acá, desde el Centro Juan 23. Gracias por estar. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, tenemos a uno de los tantos dominicanos que tiene algo que denunciar del CEA. Y debo decir que Tatiana ha estado... Y digo tanto porque imagínese. Sí, estarás con nosotros hasta esta hora porque tenía un compromiso previo. Así es, te acompaño mañana. Mañana nos encontramos aquí con Tatiana. Ha sido un placer. Yo sigo con Franklin, vamos a la pausa.